El apóstol Pablo le dice a los pastores de Éfeso que debían mirar, velar por ellos mismos y por todo el rebaño, por todo el pueblo de Dios que tenían bajo su pastoreo. Porque les advirtió Pablo que el diablo atacaría sus vidas y la de su iglesia de dos maneras. Externamente, dice Pablo, vendrán como lobos rapaces que van a atacar al rebaño. Pero agrega algo más, todavía más peligroso, y es que les dice que desde adentro de la misma iglesia y del propio liderazgo de la iglesia, ¿sí?, se levantaría el principado de la serpiente hablando cosas perversas, engañosas, para arrastrar a los discípulos tras ese engaño. En el siglo I apareció una doctrina seductora y engañosa llamada docetismo, que básicamente decía que el espíritu es bueno y la materia es mala. ¿Sí? Estaba englobado dentro de una doctrina todavía más grande que se llamaba gnosticismo, que creía esto. ¿Y qué consecuencia? Bueno, tenía innumerables consecuencias, pero ¿qué consecuencia principal tenía? Que si el espíritu era bueno y la materia, el cuerpo, la carne era mala, Jesús no había podido venir en carne. La palabra docetismo viene de la palabra doqueo, que significa apariencia, parecer. Así que tenía la apariencia de un ser humano, pero no era un ser humano. No había venido en carne. Así que esa herejía que aparece en el siglo I dentro del cristianismo es combatida por la iglesia del primer siglo y por los apóstoles. Pablo escribe la carta a los colosenses con este trasfondo detrás y escribe contra esta herejía. Y el apóstol Juan, en su primera carta y en su segunda carta, dice directamente que Jesús, que aquel que sostiene que Jesús no vino en carne, está tomado por ese espíritu de engaño y es nada más y nada menos que el anticristo. Porque dice el texto, porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Es decir, un cristianismo desencarnado, descorporizado. Y en la primera carta, Juan dice que no hay un anticristo, sino que son muchos. Dice: hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. El espíritu del anticristo y el espíritu del anticristianismo hoy se manifiesta por medio de una espiritualidad sin iglesia. Son cientos, miles los materiales publicados en el mundo que expresan una idea que la podríamos sintetizar en esto: con Dios está todo bien, pero no quiero saber nada con la iglesia. Estos materiales no vienen desde afuera, sino que vienen desde adentro del pueblo de Dios. Una espiritualidad sin iglesia, un Cristo sin cuerpo, solo cabeza. Siempre digo, y no me canso de repetir y de enfatizar, que la doctrina más importante del Nuevo Testamento es la doctrina de la encarnación. El cristianismo es una fe encarnada en Jesús de Nazaret primeramente y luego encarnada en la iglesia. Una fe
que no tiene encarnación, es una fe con este trasfondo herético del docetismo. Hoy hay un desprecio por la Iglesia, pero se nos promueve una fe privatizada, Dios y yo, individualista, una fe, ¿sí?, en donde lo intimista, lo que cuenta es mi relación personal con Dios. Pero eso separado del cuerpo de Cristo no es bíblico. Todo el Antiguo Testamento está dirigido a un pueblo, no a individuos. El pueblo de Israel. Los individuos forman parte de la historia bíblica en la medida de que son parte del pueblo colectivo, del pueblo de Dios. Reciben y experimentan la bendición, tienen ministerio en la medida que son parte de una comunidad, de un pueblo. El 84% del Nuevo Testamento no está dirigido a individuos, está dirigido a comunidades. Y como siempre digo, me gustaría sentarme a discutir con vos y demostrarte que el otro 16% también está dirigido a comunidades primeramente. Pero hemos desarrollado un evangelio individualista y nosotros, pastores y líderes, se lo hemos enseñado y transmitido a la gente. Ezequiel, el profeta, nos habla en el capítulo 13 de algunos de los medios que el diablo usa para este espíritu de engaño. Y usa 4 figuras. La primera es la figura de los velos mágicos, la segunda la de las vendas mágicas, la tercera la de los almohadones mágicos y la cuarta la de lazos o especies de trampas mágicas. Lo llamativo de ese capítulo 13 de Ezequiel es que uno esperaría que esa descripción de espíritu de engaño, de vendas mágicas, de velos mágicos, almohadones mágicos, lazos mágicos, sean el resultado de hechiceros, brujos, etc. Pero lo llamativo de Ezequiel capítulo 13 es que son los propios profetas del pueblo de Dios y las profetisas las usadas por Satanás para este engaño. En el capítulo 13, lo primero que Dios le reprocha a los profetas es que no edificaron un muro alrededor del pueblo de Dios ni han subido a las brechas para cubrir al pueblo de Dios. Dice, no habéis subido a las brechas ni habéis edificado un muro alrededor de la casa de Israel para que resista firme en la batalla. Para nosotros hoy estamos en un tiempo nuevo, no solo en Argentina, sino en toda la región. Un tiempo de cambios en el mundo espiritual y también en el mundo natural. Para los que estuvieron en Mar del Plata, expliqué un poquitito de qué se trata estos cambios en el mundo espiritual. No puedo repetirlo, ¿verdad? Pero no es casualidad que en todo el continente cada ciclo se vaya repitiendo en función de 2 maneras, 2 estrategias a través de las cuales una y otra vez en toda la historia bíblica y también en nuestro continente se va repitiendo el ataque demoníaco sobre la gente, sobre el pueblo y también sobre la iglesia. No es casualidad que de pronto, para describir los últimos años de historia, todo el continente esté o casi todo marcado por gobiernos militares y luego venga la democracia en todas las naciones del continente y vengan gobiernos neoliberales y después vengan gobiernos populistas y hoy otra vez esté girando toda la orientación geopolítica del continente hacia otra tendencia más de corte liberal nuevamente. Esto no es casualidad, es continuos ciclos que sobre esos ciclos humanos funcionan principados y potestades.
Y esto no tiene que ver, como expliqué en Mar del Plata, con la valoración que nosotros hagamos de un gobierno o del otro. ¿Sí? El rey Ciro el Persa, ¿sí? Seguramente sería valorado por nosotros como un gran rey. Dios lo llama el ungido de Jehová. Dios lo llama como su instrumento. Él es el que hace volver al pueblo de Dios del exilio. Él es el que reconstruye el templo de Jerusalén, etc. Así que nosotros valorizaríamos ese gobierno diciendo, fue un gran rey. Sin embargo, el libro del profeta Daniel dice que el ángel Gabriel le dice a Daniel que se demoró en venir con la revelación del plan de Dios para su vida y para el pueblo, porque tuvo que luchar contra el principado de Persia, y que luego iría y pelearía contra el principado de Grecia, que sería el siguiente imperio que vendría después de Ciro el Persa. Es decir, que aún sobre gobiernos humanos, a veces conscientes esos seres humanos y otras veces no, hay principados que están operando y que tratan de impedir que los planes de Dios se manifiesten en la vida de las naciones y también, obviamente, en un sentido más general, en el proyecto eterno de Dios, que es la extensión de su reino. Para nosotros que estamos inaugurando un nuevo tiempo en la región y en Argentina, el pasaje de Ezequiel es una advertencia para edificar ese muro que proteja a la iglesia y para subir a las brechas, para preparar al pueblo para que, dice el texto, resista firme en la batalla y ninguno sea capturado por esa seducción y ese engaño. Y que por el contrario sea la iglesia la que avance, la que embata contra las puertas del Hades, las puertas de las tinieblas y las derribe. La iglesia, como dije, estamos viviendo un tiempo de engaño, de un cristianismo sin iglesia, de repetición de esa herejía del docetismo, de esa herejía de Cristo sin carne, sin cuerpo. Y la iglesia es la bombardeada, la iglesia es la atacada, la iglesia es la despreciada. Hay una desvalorización absoluta de la iglesia, no por los de afuera que en muchos lugares cada vez aprecian más el rol de la iglesia, sino por los de adentro, como dijo el apóstol Pablo a los ancianos de Éfeso. Y nosotros como pastores y líderes del pueblo de Dios tenemos que estar atentos, subiendo a las brechas y levantando el muro del pueblo de Dios, rompiendo los velos, las vendas, los almohadones y los lazos demoníacos de engaño y seducción. Déjenme simplemente aplicar esto a 4 ideas principales. La primera, el velo nos lleva a perder la oveja. El primer medio que el diablo usa, según el profeta Ezequiel, es el de los velos mágicos. Los velos cegan el entendimiento. ¿Para qué? Para que la luz del Evangelio no le resplandezca a la gente. Como ya lo he repetido tantas veces, en Argentina hoy 2 de cada 3 creyentes evangélicos no se congregan. 2 de cada 3 que dicen, se autodenominan evangélicos, no se congregan. Están con sus ojos cegados, están tratando de vivir una espiritualidad sin iglesia, sin cuerpo. La pregunta que hacen es, ¿para qué voy a ir a la iglesia? Y en ese evangelio individualista, privatizado, intimista que les hemos predicado y enseñado, me parece que la pregunta de ellos es pertinente. Si les hemos enseñado que lo único que cuenta es que ellos tengan una relación vertical con Dios, que tengan una relación individual, personal, privada, la pregunta es, ¿acaso no pueden adorar a Dios solitos en sus casas? ¿Para qué venir
¿Para qué ir a tu congregación? ¿Acaso no pueden orar a Dios solos? ¿Acaso no pueden leer la Biblia solos? ¿Verdad que sí? Pueden ver y escuchar a los mejores pastores del mundo por internet. ¿Para qué van a ir semanalmente a viajar? Todo lo que eso implica. Hasta hoy pueden ofrendar por internet. ¿Para qué? Y 2 de cada 3 en Argentina piensan de esta manera, y en la mayoría de las ciudades de América Latina ya superó un poquito más del 50% de los que no se congregan. La doctrina más importante del Nuevo Testamento, la que tiene innumerables aplicaciones, pero yo solo estoy dándole una en esta tarde, es la doctrina de la encarnación. Dios, mirá qué importante será que el apóstol Juan dice que el que afirma lo contrario es el anticristo. Dios, la doctrina de la encarnación la puedo, en esta aplicación que le estoy dando, la podría resumir así. Dios, que todo lo puede, ha decidido como su regla de obrar, su manera regular de obrar, hacerlo a través de la iglesia. ¿Hay excepciones? Sí, pero son excepciones que confirman el obrar regular de Dios. La manera regular de obrar de Dios es a través del cuerpo, la iglesia. Esa es la regla. ¿Puede alguien convertirse sin que otro le predique? Y poder puede. En 30 años de pastor siempre digo, conozco solo un caso. Una mujer que en el edificio de Sociedades Bíblicas, haciendo la limpieza de noche, con una linterna, leyó Juan 3:16 y se entregó a Cristo, y después vino a congregarse con nosotros, pero se convirtió sola. Pero en 30 años conozco una. ¿Por qué? Porque la palabra dice que la regla es, ¿cómo creerán si no hay quien les predique? Encarnación. Para que alguien se convierta tiene que haber otro alguien, carne, hueso, cuerpo, iglesia, que le predique. ¿Puede alguien sanarse orando solo? Sí, pero no es la regla escogida por Dios. Por eso Jesús mandó imponer las manos sobre los enfermos para que sean sanados. Señor, ¿para qué tanto lío imponerle las manos a la gente? ¿Sí? Por eso Jesús mandó ungir a los enfermos con aceite. Más lío todavía. No solo le tenés que meter la mano, le tenés que enchastrarlo con aceite. Pero para que alguien sea sanado, tiene que haber otro alguien que le meta la mano, que lo unja con aceite. Encarnación. ¿Alguno está enfermo entre ustedes? Llame a los ancianos de la iglesia. ¿Por qué no lo sanás vos, Señor? Dios y yo, saname. Encarnación. Oren unos por otros para que seáis sanados. Metodología de Dios. Por eso hay tantos enfermos en el pueblo de Dios. San Pablo dice que muchos están enfermos, debilitados y aún duermen. ¿Por qué? Dice, porque no disciernen el cuerpo de Cristo. No entienden la realidad de la metodología de Dios, que Dios obra. Dios, que todo lo puede, ha decidido limitarse obrando a través de la iglesia, el cuerpo de Cristo. No discernir el cuerpo de Cristo no es que vos te comas el pedacito de pan en la cena del Señor sin saber toda la doctrina de la cena, ¿verdad? No discernir el cuerpo de Cristo es no entender el misterio de la iglesia. Que Dios, que todo lo puede, obra a través de la iglesia. Y lo mismo con todo. San Pablo, escribiéndole a los Corintios, dice que con la consolación con la que somos consolados, consolemos a los que sufren cosas similares a las nuestras. Es decir, para que alguien sea consolado, tiene que haber otro alguien
que haya sido consolado y que lo consuele con la consolación que experimentó, encarnación. Por eso Jesús prometió que no es lo mismo que yo me quede en casa a que yo sea parte de la realidad del cuerpo de Cristo. Por eso dijo, donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí yo estoy. Es decir, ¿cómo, Señor, ahí estás? Si vos estás en todos lados, sos omnipresente. Sí, la omnipresencia de Dios, pero la presencia que se manifiesta en gloria. Es decir, hay una presencia especial mía que opera cuando el cuerpo funciona. Y es el tiempo en que vos, pastor, pastora, líder, veles por tu pueblo, que veles para quitar los velos, que mires, dice San Pablo, por tu vida y por todo el rebaño y les quites los velos. Te pongas en la brecha, nos pongamos en las brechas y levantemos el muro. Hay que volver a enseñar. Hay que volver a enseñar. Todas las ilustraciones maravillosas de los hombres de Dios del Antiguo Testamento son solo sombras de lo que habría de venir. Sirven para nuestro enriquecimiento, pero deben ser vistas a la luz del hecho extraordinario de la muerte y resurrección de Cristo, de la venida del Espíritu Santo en Pentecostés y de la realidad de la iglesia. Ya no está Elías solito en el Monte Carmelo. Ya no es Eliseo solito. Ahora hay una realidad nueva que se llama cuerpo de Cristo. Y tenemos que cuidar a nuestro pueblo de un docetismo actualizado, de una espiritualidad sin cuerpo, sin iglesia. La segunda idea que te quiero compartir es que las vendas mágicas nos llevan a estancar nuestro avance. Las vendas, dice el pasaje de Ezequiel 13, ataban las manos. El avance que esperamos revela si lo estamos esperando que no hemos avanzado o que no lo hemos hecho en la medida o en el nivel que deseamos, tanto a nivel personal como congregacional. Cuanto más grande sea el desafío, cuanto mayor es el nivel al que queremos alcanzar, más necesitamos de los otros. Me encantó lo que el pastor Satirio hoy al mediodía también dijo, entre tantas cosas. Ya Daniel destacó varias durante la tarde de la enseñanza del pastor hoy al mediodía, cuando estuvo con los pastores de la ciudad de Buenos Aires. Pero me encantó la figura de Ezequiel sentado con la gente, ¿no? ¿Sí? No podemos vivir cristianismo aislados. No podemos desconocer y estar en contacto los unos con los otros. El reino de Dios es una red de relaciones. Cuanto más aspiremos, más necesitamos de los otros. Me gusta mucho la figura que usa Isaías en el capítulo 41, cuando dice: cada cual ayudó a su vecino y a su hermano dijo: esfuérzate. El carpintero animó al platero, y el que alisaba con martillo al que batía en el yunque, diciendo: buena está la soldadura, y lo afirmó con clavos para que no se moviese. Nos habla aquí de un trabajo en equipo, nos habla aquí de un estímulo continuo unos a otros, de animarse, de ayudarse, de dar aún palabras, cuando aún la corrección con una palabra de estímulo, porque le dice: buena está la soldadura, pero después por la duda la firma con clavos, ¿no? Se ve que no estaba tan buena. Pero aunque no estaba tan buena, los estimuló y luego hizo su parte. Quiero decirte, querido consiervo, querido líder, hermano, hermana,
que en tu congregación, por pequeña que sea tu congregación, está absolutamente todo lo que la gente necesita para ser edificada, para ser ministrada, para ser sanada, para ser liberada y para que cumpla su misión en la tierra, en el lugar donde está tu congregación. Allí está todo. Si no fuera así, Dios sería un sádico. Dios que te puso en una congregación donde no están todos los recursos para bendecir tu vida y para cumplir su propósito en esta tierra. Por pequeña que sea tu congregación, por defectos que encuentres en ella, allí está todo lo que Dios colocó para el completamiento de tu vida y de la misión. El problema es que no estás viendo esos recursos. Y no los ves porque hay velos que no te dejan ver a tu hermano. Y cuando vos no ves a tus hermanos como los recursos que Dios puso para bendecir tu vida y para extender el reino de Dios junto a vos, entonces no solo tenés velos en tus ojos, sino que el diablo nos ata las manos con vendas que nos impiden producir, avanzar, misionar, liberar el potencial y tu propósito en este mundo. Jesús hizo una gira por todos los pueblos y aldeas de Galilea y en todo lugar le traían los enfermos y los endemoniados. Y todos los resúmenes de esos relatos terminan diciendo que Jesús sanaba y liberaba a todos, todos. Pero llega a Nazaret, su pueblo, y dice que no pudo hacer allí milagros excepto unos pocos. Y la razón por la que no pudo hacer es que no le dieron honra. La misma unción que estaba en Capernaum, en Jesús cuando iba a Capernaum, la misma unción que estaba en Jesús cuando iba a Betsaida y que hacía que todos fueran sanados y libres, estaba sobre Jesús en Nazaret. Pero dice que allí no pudo, salvo unos pocos, sanar porque no lo valoraron, no lo menospreciaron, lo ningunearon. ¿Qué decían los paisanos de Nazaret? Pero este no es el muchacho que se crió acá, no es el hijo del carpintero, no conocemos a sus hermanas aquí que viven entre nosotros. La unción poderosa era la misma, pero no la pudieron recibir por no reconocer y honrar, porque solo vos vas a poder reconocer, vos solo vas a poder recibir de aquel a quien vos reconozcas primero. Y nos estamos perdiendo un depósito maravilloso de bendiciones de Dios para nuestras vidas, un depósito maravilloso de activación poderosa en nuestras vidas, porque no estamos reconociendo al cuerpo de Cristo y estamos ninguneando al hermano. En este evangelio no bíblico, del que he hablado en la introducción, los pastores permitimos que el diablo ponga vendas en las manos de la gente porque lo único que pareciera importante es lo que sucede aquí en la plataforma. Los ungidos somos nosotros, los siervos de Dios somos nosotros, mientras que los creyentes permanecen con sus manos atadas. Y el círculo vicioso sigue porque los hermanos tampoco se reconocen entre sí. Y Dios puso en el propio cuerpo, encarnación, doctrina la más importante, Dios puso en el propio cuerpo los recursos que necesitamos, pero ninguneamos al hermano. Este pibito me va a orar a mí. Esta hermana, ¿qué palabra me puede dar a mí?
este otro. Pero quiero decirte, querido hermano, que en tu congregación Dios ya puso todo. En tu gente. Dios no es malo, Dios no hace acepción. No lo puso al otro en esa congregación que tienen de todo y a vos en una congregación donde no tenés lo necesario para crecer y desatar el reino de Dios en tu lugar. No, solo tenemos que romper el velo y cortar las vendas, dejar de menospreciar, de ningunear a los hermanos, dejar de correr detrás del show de turno. Porque es en la casa del Padre, Lucas 15, donde hay abundancia de pan. Todo el pan que vos necesitas, Dios ya lo puso en tu casa, que es su casa, la casa del Padre. Y quiero decirte, querido consiervo, querida consierva, pastor, que en tu congregación, no en la plataforma, en tu congregación está todo para que se produzca un despertar y un avance en tu congregación. Solo tenés que desatarle las manos de las vendas mágicas y romperles el velo para que vean que ellos son los instrumentos para el mover de Dios en este tiempo. Amén. Y es el tiempo en que vos, pastor, y yo desatemos al pueblo de sus vendas, nos pongamos en las brechas, construyamos el muro recuperando la importancia del cuerpo de la iglesia, porque un cristianismo sin cuerpo es el espíritu engañoso del anticristo. Tercera idea, los almohadones que nos llevan a una iglesia adormecida, perdiendo la transformación. La palabra que en Ezequiel capítulo 13, en nuestra versión Reina Valera, se traduce por venda, la palabra keset, literalmente es la palabra almohadón. Y de hecho algunas versiones en español la traducen en vez de venda como almohadones. Y una de las formas del diablo de engañarte es adormecerte. No es casualidad que tantas veces la religión haya sido acusada de ser opio de los pueblos. La intencionalidad, sin embargo, de Dios es despertarnos, despabilarnos, animarnos, levantarnos para que avancemos en la vida, en lo personal, en lo familiar y avancemos el reino. Pero dice el texto que la intención de aquellas mujeres manipuladoras era adormecer. Y la mayoría de los creyentes que hoy están apartados no nos provocan a nosotros ni siquiera un mínimo despertar. La mayoría de los creyentes, 2 de cada 3, están lejos y no terminamos de despertarnos. Quiero decirte, yo sé que vos lo sabés, pero es el tiempo de levantar otra vez el muro y enseñar. No venimos a la iglesia, somos la iglesia. No somos asistentes que vienen a recibir, a ver el show, a ser servidos por programas maravillosos. Somos la iglesia que Dios ha levantado para cambiar la realidad, la de tu entorno, la de tu ambiente y la totalidad con la misión y con el estilo de vida que vivimos. Y en este sentido también quiero decirte que lo que cambia la realidad es el modelo. La iglesia primitiva cambió la realidad de su tiempo porque era un modelo. No cambió la realidad porque había un gran evangelista, un pastor que enseñaba muy bien o que echaba fuego por la boca. Cambió la realidad porque la gente veía el modelo y decía, miren cómo se aman. Miren, entre ellos no hay nadie que tenga necesidad de ningún tipo. En un mundo de relativismo como el que vivimos,
donde ya no existe más el concepto de verdad. Nosotros sabemos que sí existe y que Jesucristo es la verdad, pero para el mundo, en un mundo donde la verdad está absolutamente relativizada, donde vos decís esta es la verdad y te dicen esa es tu verdad, pero no la mía. Lo único indiscutible es ver una comunidad transformada y transformadora. Iglesia que tiene que volver a ser también familia de Dios, porque no podemos competir con el mundo en los programas que el mundo ofrece. Está bueno que cada vez lo hagamos mejor, que nuestra música sea cada vez más excelente, que la tecnología, los instrumentos, las pantallas, todo eso es maravilloso y cada día tenemos que ayornarnos y mejorar en excelencia en todo. Pero, ¿saben? No podemos competir con el mundo en eso. Lo único que el mundo no le puede dar a la gente es un amor desinteresado. Por eso debemos recuperar la iglesia como comunidad y como comunidad que ama a las personas. Desde el comienzo esto ha sido así. Cristo lo único que vino a hacer es a restaurar el orden original establecido por Dios. Así que en el comienzo está nuestra agenda. Dice que Dios al crear al ser humano dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. No dijo voy a hacer al hombre, dijo hagamos. No dijo a mi imagen y a mi semejanza, sino a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Dios es nosotros. Es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y las tres personas son uno. La Trinidad vive un estilo de vida donde se honran unos a otros, se aman unos a otros, se someten unos a otros. Jesús dice, nada puedo hacer si no lo veo hacer al Padre. El Padre y yo uno somos. El Padre mora en mí y yo moro en Él. Practican el estilo de vida de los unos a los otros y aman tanto ese estilo de vida que tienen un propósito. Ellos quieren multiplicar ese estilo de vida en el ser humano para que los seres humanos también podamos disfrutar de ese estilo de vida de los unos con los otros. Por eso es que nos creó a nosotros con la misma imagen de la Trinidad, a nuestra imagen, de manera que entendamos que no podemos alcanzar la plenitud en la vida aislados, con una espiritualidad aislada. Por eso nos puso en una familia, la iglesia. ¿Para qué? Para que la iglesia refleje la imagen y vivamos conforme a la semejanza de la Trinidad. Es decir, repliquemos, clonemos cada día más el estilo de vida de los unos con los otros. El mundo enfatiza el yo y vivimos en la era del individualismo. Los grandes sociólogos y filósofos de este tiempo dicen, no es más la era del individualismo, es del hiperindividualismo, del ultraindividualismo. Lipovetsky dice del narcisismo extremo. El mundo enfatiza el yo, pero Dios es nosotros y nos hizo a su imagen, nosotros, para que reflejemos su semejanza. Vida de comunidad, vida de familia, relaciones de amor, de honra, de sujeción mutua, de apoyo, de cuidado, de interés por el que sufre, de interés y compasión por la gente. Cada vez que el yo reemplaza al nosotros, estamos distorsionando la imagen de Dios y reemplazando su estilo de vida por el de Satanás. Si la gente no experimenta algo
de la vida del cielo, de la vida trinitaria aquí en la tierra, la verdad es que no precisa de la iglesia. Le alcanza una espiritualidad individualista. Pero es el tiempo en que vos y yo, pastores, líderes, despertemos al pueblo y le quitemos los almohadones, enseñándoles el misterio del cuerpo de Cristo. Dice San Pablo, misterio que estuvo escondido por siglos, pero ahora revelado en Cristo Jesús. 2 puntos, la iglesia. Ahora mirá qué tremendo debe ser ese misterio, qué poderoso debe ser, que Cristo vino a revelarlo, y mirá qué poderoso debe ser, que el diablo hace de todo para volver a esconderlo. Es tiempo de que nos pongamos en las brechas y levantemos el muro, recuperando la importancia de la iglesia, porque un cristianismo sin cuerpo es el espíritu engañoso del anticristo. Y déjame ir a la última idea. Los lazos que casaron a la iglesia postergan el avivamiento. La última figura de Ezequiel que usa es de almas casadas al vuelo por estas profetisas. Y otra vez aquí la palabra en el original es la de una cobertura que se pone sobre un asiento, que con eso se utilizaba, como se utiliza hoy en día, para trabajos de hechicería. Los creyentes, en lugar de ser el ejército de Dios que provoca el avance del reino y el avivamiento, los tenemos cubriendo los asientos, siendo nada más que asistentes. En el siglo IV, el emperador Constantino fue el que empezó con este problema. El pastor Ángel Hernández dice que aquel movimiento inicial maravilloso del espíritu, Constantino transformó el movimiento en un monumento y lo institucionalizó. Como resultado, solo los que tenían dones eran los sacerdotes, dones y ministerios eran los sacerdotes, los que estaban oficialmente dedicados al culto. Y lamentablemente mucho de eso sigue hasta el día de hoy. Por ejemplo, si yo te pregunto, ¿a quién vos reconocerías como un apóstol? Seguramente me dirías el pastor Salterio dos Santos, ¿verdad? Y lo es, un tremendo apóstol de Dios. Pero si yo te pregunto, ¿y a quién vos reconocerías como profeta? ¿Mencionarías a uno o a otro de alguno de los excelentes profetas que tiene el pueblo de Dios? Y si te pregunto, dame el nombre de un evangelista, me dirías Carlos Anacondia o algún otro, ¿verdad? ¿Pero solo ellos serán? Yo creo que no, creo que hemos burocratizado los dones espirituales. Ser apóstol, profeta, evangelista, pastor, maestro, no es un cargo, no es una posición, son herramientas que el Espíritu le asigna a los creyentes al convertirse. Cuando nacemos del vientre de nuestra madre, Dios nos da talentos, y cuando nacemos a Cristo, Dios nos da dones. Ambas cosas son dadas para la edificación de la iglesia. Para ejercer cualquiera de estos dones, no hay que dejar de ser lo que uno es, no hay que dejar el talento con el que nacimos. La iglesia ha burocratizado los dones, se ha producido un robo, un desfalco. Después del siglo IV, a la iglesia se la atrapó al vuelo y enjaularon a los creyentes. Y se le dijo que esos dones no eran para ellos, o en el mejor de los casos, que ellos tenían dones, pero de segunda categoría. Y que los talentos que tienen son solamente para ganarse el sustento de lunes a sábado.
Cuando nacemos físicamente recibimos talentos que también son para Dios y que también son para la extensión del reino. Porque la misión es desde el vientre de la madre. Y cuando nos convertimos, continúa la misión y Dios le suma los dones espirituales. Y dones y talentos trabajan juntos para la edificación de la iglesia. Los dones no son posiciones, ni nombramientos, ni logros personales, son herramientas. Un apóstol, por ejemplo, es alguien que tiene un don de poder extender el reino, entre otras características, ¿no? Pero de poder extender el reino territorialmente. Por ejemplo, alguien que es líder de una célula, nosotros en nuestra iglesia lo llamamos grupos café, como lo llames en la tuya. Alguien que es líder de una célula y puede ver la zona de su célula, su barrio, la región donde está, y elabora una estrategia para abrir nuevas células, nuevos grupos, y elabora una estrategia para multiplicarse en nuevos líderes que lideren esos grupos. Esa persona tiene un don apostólico, un ministerio apostólico. Y lo hace no solo en el templo, lo hace en su barrio, lo hace en la facultad, en la universidad, o de pronto Dios le da una estrategia para que en el colegio de a poco sea transformado por el Señor. O un empresario que tiene capacidad de ver cómo su visión empresarial y sus recursos pueden extender el reino. ¿Y qué será un profeta? Un profeta es alguien que pone los ojos en blanco, se transporta al tercer cielo y cual bola de cristal te adivina el futuro. No. 1 Corintios 14 dice que el don de profecía es el don de dar consolación, exhortación, aliento, edificación. ¿Qué es un profeta? Un profeta es alguien que te dimensiona, que te hace entrar en un nivel mayor. Es alguien que vos estás de pronto sumido en un problema y Él te habla y te llena de estímulo y te da una palabra de autoridad de Dios y te transporta a un futuro que vos no podías ver en medio de tu situación. Yo estoy seguro que aquí está lleno de profetas. Y un evangelista, le decía a la gente el domingo pasado, es como el chico del delivery, ¿no? Que trae la pizza, ¿no? Él no le importa cómo está hecha la pizza, no sabe nada de la receta, ni los gustos. Él toma la pizza y la lleva a la casa. Es decir, tiene la capacidad de tomar a una persona que no conoce a Cristo, llevarla a Cristo y traerla a la iglesia. Lo hace con los chicos en el colegio, lo hace en el supermercado. Un pastor es uno que cuida. No tiene que dejar de ser enfermera, porque ahí en el hospital tiene una grey a la que está cuidando. Solo tiene que intervenir con los dones espirituales, además de con su capacitación técnica. Los hermanos que integran a las personas nuevas, que consolidan en la comunidad de la iglesia, los que se preocupan por las personas y las siguen y no las abandonan, como escuchábamos el domingo el testimonio de un hermano que decía: yo no me borro cuando la persona empieza a tener problemas y a llorar. Me gusta estar cuando están llorando para ayudarlos. Esos hermanos tienen el don pastoral. ¿Y un maestro quién es? Es alguien que explica de forma fácil lo difícil. El avivamiento lo postergamos si no liberamos las almas cazadas como pájaros en las jaulas del sistema eclesiástico institucionalizado y las dejamos otra vez volar, permitiendo que sean iglesia, que sean cuerpo de Cristo, ejército de Dios para un avivamiento. Termino, hermanos. Estamos en un tiempo maravilloso de grandes posibilidades de avance para tu vida y ministerio. ¿Sí?
En Argentina estamos en un tiempo fantástico. Los 3 liderazgos más importantes de la Argentina hoy en día están seriamente cuestionados. Cada vez que en la República Argentina hay una crisis en el liderazgo, se produce un nuevo mover del espíritu. Declinación del gobierno del general Perón, segundo gobierno, aparece Tommy Hicks y el primer avivamiento en Argentina. Caída del gobierno democrático del presidente Ilía y surgimiento otra vez del gobierno militar que después trajo todo lo demás en el tiempo del general Onganía y surge el movimiento carismático. Pérdida de las Malvinas y decadencia total del gobierno militar. Año 82 surge Carlos Anacondia y un mover de Dios en toda la Argentina que multiplica en casi por 10 el número de evangélicos en Argentina. ¿Sí? Y así podría hablar de otros procesos. Cada vez que hay una crisis de liderazgo, y está ocurriendo en nuestro continente, hoy el pastor nos hablaba de lo que sucede en Brasil y que vemos a diario, y así en todo el continente. ¿Sí? Cada vez hay una oportunidad para el reino de Dios. ¿Sí? La gente ya no puede confiar en los líderes en los que tenía puesta su confianza y empieza a buscar a Dios. Tiempo de grandes posibilidades de avance para tu vida y ministerio. Por eso que tantos pastores que estaban frustrados y cansados están recibiendo un nuevo tiempo, un renuevo de Dios. Porque a los primeros que se nos debe caer el velo es a nosotros, para que veamos que en nuestra congregación tenemos todo, solo necesitamos verlo y reconocerlo. Los primeros que tenemos que ser desatados somos nosotros, pastores y líderes, para poder desatar a la gente, desatarnos de viejos paradigmas que han limitado a la iglesia. Algunos de nosotros estamos frustrados porque tenemos a la gente atada. Estamos cansados porque no hemos descubierto lo que significa delegar autoridad y ministerio. Estamos cansados porque no hemos descubierto la familia de Dios y no hemos recibido nosotros líderes el amor y la cobertura familiar. Nos hemos convertido en showmans que viven luchando por tratar de conseguir la aprobación de la gente y desgastándonos en esa lucha, y somos los primeros en perdernos la bendición maravillosa de ser cuerpo, de ser familia de Dios. A nosotros el Señor nos quiere liberar como pájaros enjaulados para que volvamos a volar, para que volvamos a soñar con avance, con avivamiento. Para eso nos pone a construir el muro, a recuperar la iglesia, a enseñarle a la gente el misterio del cuerpo de Cristo, a disfrutar de la familia de Dios, a liberar dones y ministerios, a activarlos para la realidad toda de la ciudad, a volver nosotros primero a la casa del Padre. Carlos, yo nunca dejé de congregarme, pero tenés que volver a la casa del Padre donde hay abundancia de pan para tu ministerio. Volvamos a casa, volvamos a hacer fiesta, volvamos a la fiesta de ser siervos de Dios, volvamos a casa. El Padre te está esperando con los brazos abiertos para darte vestiduras nuevas, anillo en tu mano, sandalias y dirección en tu ministerio y hacer fiesta con vos. Volvámonos contra el espíritu engañoso de la serpiente, rompamos los velos, las vendas, los almohadones, los lazos satánicos. Volvé a casa. Volvé a disfrutar de ser iglesia, volvé a levantar a la esposa de Cristo, volvé a creer en la encarnación. Todo lo maravilloso que Dios quiere hacer en esta tierra, lo va a hacer a través de su cuerpo, la iglesia, y de tu congregación. Dice el profeta que
Dios jamás se olvida de su pueblo. Lo pueden ningunear, lo pueden criticar, a veces con razón, a veces sin razón, lo pueden calumniar, pero Dios jamás se olvida de su pueblo, lo lleva esculpido en la palma de su mano. Sus muros están delante de Él siempre. Y dice que nos levanta a vos y a mí como edificadores para que vengamos a prisa a edificar el muro del pueblo de Dios, y que los destruidores y los asoladores saldrán rápido, pronto, lejos del pueblo de Dios. Dios te llama, hermana, hermano, pastor, pastora, líder, te llama a ser edificador que venga a prisa, a prisa, a prisa. Ya no solo se trata del muro de la iglesia, hoy se trata del muro de nuestra sociedad toda. Y es el tiempo que nos levantemos como edificadores y desatemos a todos los edificadores. No solo yo, pastor, soy edificador, todo el pueblo de Dios son los edificadores del muro de esta sociedad en decadencia, que parece que se cae abajo, que como dice ahí Ezequiel 13, los líderes de este mundo tratan de levantar muros que son de lodo, que se viene abajo enseguida, muros de barro que se desmorona. Nosotros somos los edificadores, que con el Evangelio de Jesucristo y el poder del reino de Dios, no solamente edificaremos el muro de nuestra iglesia y de nuestra ciudad, sino que derribaremos los muros y las puertas del Hades, de las tinieblas, haciéndolos retroceder en el nombre de Jesús. Ponete de pie, por favor. Cerra tus ojos. Este es el tiempo en donde vos también recibas con la revelación de la palabra, la fuerza de la palabra y de su espíritu. Tiempo en que vos le digas a Dios: Señor, yo necesito esto. Necesito hoy un renuevo de comprensión del cuerpo de Cristo. Quizás últimamente te estuviste quejando mucho de tu pueblo, y quizás con motivos, ¿verdad?, con hechos que alimentaron esa visión. Quizás si estás en una denominación donde se da que los pastores por ahí cambian de congregaciones, habrás pensado: ¿cómo me gustaría pastorear otro lugar? Irme a otro, empezar otra cosa, empezar de cero, que me llamen de otra iglesia. Tal vez sin quererlo, por ser parte de la cultura evangélica de estos últimos años, has predicado y enseñado y establecido modelos de evangelio sin cuerpo. De asistentes y plataforma. Y reemplazaste la plataforma y los asistentes. Y esos reemplazaron dones, talentos, ministerios, decenas de personas, cientos de hombres y mujeres de Dios, transformando realidades. Y te has cansado, te has agotado, te has frustrado, esperando que más gente venga a ver el show que con tanto esfuerzo vos haces en la plataforma para dar lo mejor, pero que sentís que no alcanza. Es el tiempo de volver al modelo del Nuevo Testamento. Es el tiempo de volver a ponerle cuerpo a
Jesucristo. Tremenda verdad. No enseñada, no aprendida, mucho menos explorada. La que dice el apóstol Pablo en Efesios cuando dice que la iglesia es la plenitud de Cristo. No dice que Cristo es la plenitud de la iglesia, sino la iglesia, la pleroma, el completamiento de Cristo. Porque el Cristo que nos salvó, nos redimió, nos dio vida eterna, en este tiempo se encarna a través de su iglesia. Ahora rompo los velos mágicos en esta noche. En el nombre de Jesús me vuelvo ahora conforme a la palabra de Dios que dice que la destrucción de fortalezas demoníacas es a través de derribar argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Cristo. Me vuelvo ahora en el nombre de Jesús contra los argumentos engañosos que el diablo ha establecido entre nosotros, de una fe, de una espiritualidad sin cuerpo, sin familia, sin comunidad, sin relaciones unos a otros. Me vuelvo contra el argumento demoníaco de que se puede tener una buena relación con Dios sin congregarse, congregándose cuando yo quiero, cuando tengo ganas, cuando no me queda otra. Derribo esos argumentos y la altivez sobre la cual esos argumentos se apoyan, que es creer